Señores, miren, conversando con la doctora Cristina Mena. Doctora, el tema interesante y yo sé que Domingo quiere seguir en eso, pero brevemente, y hablé con usted antes de iniciar el programa, en términos genéricos y la observación, la poca, supongo yo, que usted ha visto en grandes personajes, en políticos, su comportamiento a nivel coloquial y ver qué está pasando por la mente con un presidente como Donald Trump, que él dice, yo tomo decisiones de acuerdo a mi forma de ser, o sea, no a la gran nación que él dirige. Yo sé que usted no se mete en política y quizás no le da mucho seguimiento, pero algo ha visto en la televisión o en el periódico y me gustaría como psicóloga ver brevemente, esa mente, ¿cómo usted la analiza? Mire, realmente es complejo porque estamos hablando de un personaje que real y efectivamente no él, cualquier funcionario, cualquier persona que tenga autoridad y poder debería cuidar el discurso que emite porque está con ello automáticamente moviendo la ficha de dominó que puede mover otras esferas. Y eso es en términos generales. Todo el que ocupa un puesto de dirección necesariamente tiene que cuidar lo que va a comunicar, porque ya no lo comunica como ser humano, lo comunica como la investidura que porta. Y cuando tú portas una investidura, de hecho, existen consejos de comunicación, al cual yo, como una figura de poder y de toma de decisión en cualquier punto que yo esté como servidor público de la nación que sea, yo debería limitarme a ese código de comunicación de la investidura que porto. Entonces, cuando estamos ante una persona que no respeta los lineamientos institucionales para emitir un juicio u opinar, automáticamente su equipo tiene que estar con respuesta de mitigación a ese problema. O sea, yo me imagino que ese equipo de comunicación vive 24/7 haciendo monitoreo de lo que dice una persona que dice que va a hablar lo que él entiende. ¿Por qué? Porque viene de una escena de su empresa a tomar sus propias decisiones, pero venir a un escenario de una nación que impacta positiva o negativamente su decisión en tantas naciones que convergen dentro de los Estados Unidos y que sostienen la economía de Estados Unidos, es algo que nos deja a nosotros, a todo lo que estamos expectantes, a decir, wow, delante de quién estamos. Estamos delante de una persona que tal vez no tuvo esos límites y que no respeta los lineamientos y que está acostumbrado a tomar sus propias decisiones, como bien él lo ha dicho en algunos escenarios, y que está llevando a su equipo de comunicación y a su gabinete a andar apagando fuego originado por no consultar previo tal vez a decidir qué comunicar. Y eso es un problema, no para Donald Trump, para cualquier persona que tenga poder y tenga autoridad y tenga una investidura de esta magnitud. Lo que usted diga desde la autoridad de poder, usted no lo puede decir partiendo de lo que usted opina. Siempre debemos pasarlo por el sedazo de la investidura que yo porto, a quién yo represento cuando yo estoy hablando. Y esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Pero cuestionar su personalidad, no entiendo que eso habría que someterlo a un análisis, estudio de caso, que entiendo que habría que buscar, y se puede, y se pudiera hacer el ejercicio. Pero yo me imagino que él lo está analizando, no me imagino, porque solamente ver las redes y las opiniones que van dando diferentes personalidades, te dicen a ti que la humanidad está preocupada por su manera de proceder. Por ejemplo, mi madre es una anciana de 76 años y yo hablo con ella casi diario. Ella es ciudadana americana y ella le da seguimiento a cualquiera que esté en la presidencia, porque cualquier decisión que se tome a ella le afecta como una adulta mayor.
Y pudimos ver hace meses atrás cómo ese subsidio, por ejemplo, de los adultos mayores fue suspendido por un tiempo y cómo repercutió. Entonces, las acciones de una persona que porta una investidura que impacta tanto debería ser manejada por un consejo de comunicaciones que apruebe o no apruebe, y es lamentable que todos estemos siendo impactados por decisiones a la ligera y que de repente hay que ir hacia atrás porque no conviene lo que se está diciendo, porque puede traer conflictos a nivel internacional, a nivel diplomático. O sea, Estados Unidos es una potencia. Y eso no estará moldeado por los golpes constantes que él que tuvo en la oposición, porque él está aboliendo prácticamente la mayoría de cosas que encontró. Mira, a nivel político y a nivel general, viéndolo desde la óptica macro, por lo general, cuando hay cambios y transiciones, todo el que llega al poder viene con cambios. Y lo lamentable es que las continuidades de lo que funciona no se analicen previamente, no solamente en Estados Unidos, en cualquier escenario. O sea, lo ideal es que si usted llega a algún lugar en el proceso de transición, evalúe qué tiene y, como decimos en el Cibao, el caballo no se cambia en mitad del río y menos si lleva carga, porque puedo perder la carga y la bestia. Correcto. Entonces es un tema y es muy delicado. Realmente tener esas realidades a nivel de una potencia como Estados Unidos es complicado. Es Mire, complicado. doctora, y hablando de violencia y lo demás, y hemos hecho prácticamente un análisis, un recuento desde la historia, como usted ha mencionado hace un momentito. Usted hablaba de los niños de Rafael, de situaciones difíciles, niños muy pobres. ¿Y qué hay de esos casos sonoros que han habido de violencia en la alta esfera dominicana, en la sociedad dominicana? Mira, la violencia no tiene clase social. Violencia es violencia en cualquier aspecto. Y de hecho, en clase social media y alta hay violencia. Lo que pasa es que éstas se manejan bajo perfil y hasta cierto punto no conviene hacerlo público. Pero cuando se dan actos tan violentos que terminan en un feminicidio, que terminan en un secuestro de un menor en una fiesta, como lo hemos vivido aquí en el país, son situaciones que nos llaman la atención. Pero la violencia desencadena violencia y un niño, una persona adulta que es violento, de niño estuvo expuesto a la violencia. ¿Ha habido estudios entre una y otra que identifiquen cuál ha sido? Entre un extracto social y otro, Ajá. hasta donde yo sé, no. Por lo general se investiga más donde más se desencadenan los problemas, que son los extractos sociales. Pero son los que se más populares, conocen. que son lo que, y que hay unos factores de riesgos más predominantes. ¿Cómo Sin cuáles? embargo, Por ejemplo, escúcheme, la crisis económica genera violencia. mira, lo que pasa es que la crisis económica no es lo que te genera la violencia. Es como tú emocionalmente enfrentas el problema de la crisis económica. Porque de repente tú puedes tener una crisis económica y manejarlo sin violencia, simplemente resolviendo qué voy a hacer. Ok, como decía Teófilo Barreiro, tengo esta situación, gano 150 pesos, pero gasto 200, ¿cómo lo voy a hacer? En estos días yo estaba revisando páginas, porque yo digo que tenemos que levantar a alguien que vuelva a darnos esa mirada a la parte social humana y que nos haga comprender que nosotros, es cierto, somos un país que estamos entre los más felices del mundo, que nos gozamos todo hasta nuestras propias desgracias, pero tenemos que traer información que traiga luz a esos escenarios. Y realmente, dentro de esos contextos sociales con vulnerabilidad extrema, el factor de riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque no está el límite de que el niño, o sea, el adulto habla delante de los niños juegan en la calle, el que se está bebiendo la cerveza lo está haciendo delante de los niños, mientras los padres están en el colmadón, los muchachitos están en la calle jugando. O sea, no hay unos límites que por lo general se tienen en otros
escenarios sociales. Pero eso tiene que ver, como hablábamos, de la misma formación en la escuela también. Porque cuando a un niño se le enseña respeto y lo demás, y eso se veía Es antes. que el valor no lo enseña la escuela. El estudio dijo que la escuela no, de hecho, en nuestra Constitución, la transmisión de la cultura, el cuidado de los niños corresponde a la familia. El Estado es garante de derecho, pero es la familia que tiene la responsabilidad de poder entrenar a su hijo en valores. ¿Y cómo se transmiten los valores de fe y de ciudadanía responsable? Es cuando mi hijo me ve a mí, por ejemplo, yo tuve una vez una experiencia yendo en mi vehículo, había una persona que estaba de noviecito de una de mis hijas, íbamos en mi vehículo y se tomó algo y tiró el vaso, bajó el cristal de mi vehículo y tiró el vaso. Yo frené el vehículo y le dije, vaya, recoja el vaso. Porque esa mala educación ya. No, pero yo le pongo el ejemplo puntual. Sí. Yo frené mi vehículo y le dije, vaya, recoja el vaso, que de mi vehículo no sale basura. Yo prefiero tenerlo aquí en esta bolsa. Entonces, viendo, eso me pasa a mí hace, ¿cuántos años? 20 años atrás, por decir algo. Me pasa ese escenario. Sí. Pero mi nieto, cuando tenía 4 años, estamos en un área de río y un señor suelta un vasofón en el río y le dice, señor, por favor, se le quedó el vaso. Y dice, no. Dice, sí, señor, recójalo porque usted está dañando mi casa, que es mi planeta y es el suyo. 4 años. Usted me dirá, ¿cómo un niño de 4 años le No, dice? no lo aprendió. Me doy a entender. Entonces, ¿por qué él tuvo con 4 años la oportunidad de decirle a una persona adulta en un área pública, en un río, recoja ese vaso de ahí que está dañando mi casa? Porque Sí. ya a los 4 años él tenía conciencia de que el planeta es la casa de todos. Entonces es un tema, valores, cultura, fe, corresponde a la familia. La escuela enseña lo que es la parte académica y te da información cívica, normas de convivencia, pero ya la escuela ahora está cogiendo la lucha con el muchachito que viene sin el valor de la casa. Mire, doctora, cuando yo estudiaba en la escuela, muy pequeñito, recuerdo que uno le decía maestro. Sí. Ahora es profesor, y el profesor muchas veces sirve menos que el alumno. Cuando daban moral y cívica, uno aprendía, pero dejaron de darla. Ahora el nuevo ministro dio una orden de que diera moral y cívica, pero igual, no es igual. En la UAS yo estudié periodismo y me daban ética de la comunicación. Eso lo quitaron porque el profesor Silie se murió. ¿Y es igual un periodista de academia que de boca? No es igual. Imposible. Entonces, en la academia se aprende. Se aprende. No igual que en el hogar. Pero el valor se modela. Sí, el valor claro, que se transmite sí. de generación en generación se modela en los encuentros familiares, en escuchar a papá y a mamá conversando y cómo ellos resuelven los problemas. Yo voy a aprender a resolver los problemas como mi padre y mi madre lo hacen. Sí. Entonces, si ellos no tienen la capacidad de resolver, a menos que sea de manera violenta, o lo resuelven con una mentira, o sea, ese valor que yo observé en mi familia de origen es el que yo voy a duplicar. La escuela va a intentar conmigo, pero ya el niño llega a la escuela con una personalidad que trae del hogar. Sí. Finalmente, entonces podríamos decir que la desintegración de la familia es una amenaza para toda esa Es un convivencia. factor de riesgo muy alto, muy alto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, licenciada Cristina Mena, psicóloga general. Vamos a volver. Y que no hay que volver porque el tema es amplio. Y nos hizo una exposición, inclusive, Muy bastante buena. interesante. Gracias por haber estado con nosotros. A su- Señores, hemos llegado al final de su programa Sobre los Hechos.